papelito y después que su compañera haga la exposición pueden hacer las preguntas. Puede empezar, por favor, Carla Lorena. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vengo a explicarles sobre los productos farmacéuticos estériles. Siguiente. Como bien sabemos, ya nosotros la producción de productos estériles, deben realizarse en áreas limpias con un sistema de aire controlado, la cual tiene que minimizar lo que es la contaminación. Vemos aquí en el cuadro, un sistema de clasificación de aire en la fabricación de productos estériles. En sí, estos se dividen en grados A, B, C y D. Vemos las diferencias que existen, Vemos que en el grado A es más exigente porque ahí dice máximo número de partículas permitidas por metro cúbico, viniera a ser de tamaño de 0,5 a 5 micrómetros de 3.500 y mayor a 5 viniera a ser ninguno. Y el máximo número de partículas variables permitido viniera a ser menor de 1, esto quiere decir nada. Y vemos que, por ejemplo, en el grado A podemos hacer lo que son el llenado de viales y ampollas. Podría ser también en el grado B, podría ser lo que son, se utiliza para lo que es el personal que manipula las preparaciones y los materiales que luego estas serán transferidas lo que es al grado A. En el grado C viene a ser, podría ser las preparaciones, fabricaciones y preparaciones de soluciones y emulsiones que luego estas serán esterilizadas. Y en el grado D podría ser la sala, podría ser los pasillos, donde está pasando el personal, la cual de igual manera esto también tiene que ser como un área limpia. Siguiente. Bueno, el flujo de aire laminar puede ser de forma horizontal como también puede ser vertical. Ya vemos que en el aire laminar, en lo que es vertical, tiene una velocidad de 0,30 metros sobre segundo. Y la corriente horizontal viniera a ser de 0,40 metros sobre segundo. Esto también hay que destacar también que el aire debe ser filtrado con filtros de alta eficiencia. ¿Para qué? Para eliminar partículas microscópicas del aire. Proceso de fabricación en áreas controladas. Bueno, cada operación de fabricación en el área estéril deben ser supervisados y controlados. ¿Para qué? Para minimizar lo que es la contaminación. Fabricación de preparaciones estériles. Como vemos, se divide en tres grandes categorías, que vendría a ser la primera categoría, que el producto, el producto se sella, luego de edición se puede pasar lo que es a la alquilización. Segunda categoría, tenía que ser se filtra el producto para eliminar lo que se filtra lo que es el producto antes de ser sellado. Y en la tercera categoría vemos, que la esterilización se hace durante la preparación. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, como dijo la doctora, hay medicamentos que son termolábiles, que no resisten altas temperaturas, y hay algunos también que no pueden ser filtrados. Y por esa misma razón, estos medicamentos deben ser realizados en grado A. ¿Por qué? Porque en el grado A es mucho más limpio, permite el aire en grado A, no permite ningún microorganismo. Siguiente. Productos estériles filtrados, Vemos que cuando se trabaja con productos farmacéuticos que necesitan lo que es filtración en lugar de calor para la esterilización, por ejemplo, vemos soluciones líquidas. Estas preparaciones se deben realizar en grado C o también puede ser en grado B, dependiendo de la etapa. Además, se adoptan medidas especiales para asegurar que el área y la superficie estén libres de contaminación. El personal en áreas estériles, vemos que aquí vemos la imagen, que vemos que hay mayor cantidad de personal. Eso no se debe hacer.
la cual vemos que tiene que ser menor personal para evitar lo que es la contaminación y tiene que ser un personal capacitado. También tiene que tener capacitaciones regularmente. Prevención de contaminación cruzada. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando un personal esté en áreas de microbiología, digamos, ¿no? Este personal no puede ir directamente al área de producción de productos estériles, ya que puede llevar contaminación. Este personal, antes de poder entrar, tiene que hacerse una desparticularización, descontaminación, para recién poder entrar a lo que es a las preparaciones de productos estériles. La higiene y la salud. Por ejemplo, ¿no? El personal tiene que hacer conocer si se rompe, por ejemplo, un guante o si la mascarilla está desacomodada. El personal tiene la obligación de hacer conocer sobre todas estas fallas. Siguiente. Ropa y aseo personal. Bueno, el personal no debe ingresar con ropa de calle. Debe existir un vestidor adecuado para este personal. El tipo de ropa debe ser dependiendo al trabajo que se va a realizar. Y las prohibiciones de objetos vienen a ser la prohibición de reloj, la prohibición de maquillajes, ya que estos pueden desprender partículas que pueden contaminar. Y vemos la vestimenta según el grado de limpieza. Se divide lo que es el D, C y B. El más limpio viene a ser el D, el más exigente y el más estricto. El grado D venía a ser lo que se cubre el cabello, la barba si es que te aplicara, ¿no? Y el uso de ropa protectora y el calzado que tiene que ser adecuado. El grado C se requiere de más precaución, ya que pide lo que es cubrir lo que son los tobillos. Y el grado B, es más exigente, ¿no? Como dije, y la cual se cubre totalmente lo que es el cabello, la barba, la cara, y se usa ropa que esto no tiene que desprender lo que son las partículas. Además también de guantes y también mascarillas. En el grado B, la ropa protectora debe cambiarse regularmente y esterilizarse cada jornada, ¿no? Es un poco más exigente. Y los guantes y las mascarillas deben desinfectarse regularmente durante lo que es la operación. Siguiente. Bueno, por último tenemos la limpieza de ropa. Las ropas utilizadas en áreas limpias deben lavarse y desinfectarse de manera que no se desprendan partículas contaminantes para evitar problemas con las contaminaciones. Si esta ropa, digamos, se daña o tiene algún defecto, ¿no? Es mejor, preferible desechar, ya que puede conllevar también a lo que es la contaminación. Antes de un lavado hay que hacer lo que es un prelavado. ¿Para qué se realiza este prelavado? Para eliminar cualquier contaminante superficial. Este paso se puede realizar, por ejemplo, utilizando agua y también detergente. En el lavado se utiliza lo que son detergentes especializados, ya que tiene que ser más que todo detergentes líquidos. ¿Para qué? Para que no dejen lo que son partículas, ¿no? Y luego se hace una desparticularización de prendas. Esto es crucial, ya que en la fabricación, ¿no? de productos estériles no solamente se busca lo que es la eliminación de microorganismos, sino también lo que son de las partículas. Y por último hacemos lo que es el acondicionamiento. Hola, ¿será que su compañera Carla? Sí. ¿Ya terminó? Sí. Encienda su cámara. Carla. A ver, todas las personas que vayan a exponer van a encender su cámara, ¿ya?
Si tienen preguntas para su compañera, ella ha hablado sobre la parte general de la norma de buenas prácticas de manufactura para productos estériles. ¿Preguntas para su compañera? Una pregunta. Ella habló sobre los tipos de esterilización que hubo, digamos, dijo 3. En el tercero dice que se esteriliza durante la preparación. ¿Qué tipo de formas farmacéuticas aplican ese tipo de esterilización? Podría ser, hay algunas vacunas que se utilizan lo que es células vivas, si no me equivoco, entonces estos no resisten lo que es a la temperatura y tampoco, y hay algunas soluciones que son también espesas y no pueden esto realizarse, no se pueden hacerlo en filtración. Y estos deben ser realizados, como dije, ¿no? en grado A, ya que este es un grado de aire mucho más limpio y la cual no permite ningún microorganismo y tampoco mayor de 5 micrómetros de partículas. Entonces, este sería el lugar. Complementando lo que indica su compañera, una vacuna en realidad que son microorganismos, virus que son suspendidos y son atenuados, ¿no? Son atenuados es decir, que se baja la actividad y son suspendidos para que en un determinado momento se puedan ser aplicados, ¿no? Pueden ser inyectados. En este caso, la preparación es aséptica. Uno, porque los microorganismos no se pueden, no vamos a poder someterlos a procesos de esterilización. Ni dos, si nosotros utilizamos ultrafiltración, estaríamos reteniendo a los microorganismos, a los virus que estamos utilizando. Entonces, la preparación en este caso es aséptica, ¿ya? Otra preparación aséptica es, como ya les había indicado, por ejemplo, queremos hacer ampollas de gentamicina. Como la gentamicina es un antibiótico que no puede someterse a temperaturas termolábil, entonces aquí sí podemos utilizar el proceso de ultrafiltración. La ultrafiltración utiliza filtros estériles con un diámetro de poro de 0,25. O sea, el proceso de ultrafiltración estaría aplicándose como un medio filtrante y esterilizante, ¿ya? Pero hay otros productos, como las vacunas, que se tienen que elaborar en condiciones asépticas, elaborar y envasar, acondicionar en condiciones asépticas. No se puede, no se someten a ningún proceso de esterilización. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta para su compañera? ¿No hay preguntas? ¿Todos han entendido? A ver, Marianela Rodríguez, hágame una síntesis de cuántas clases de salas la norma considera para productos estériles. 4 tipos de salas, doctora, A, B, C y D. Ya, equivalentes a qué? A 10.000, 100.000. También la clase A es llamada clase 100. La B también 100, la C 10.000 y la otra 100.000, ¿ya? Esas son equivalencias que toman otras normas de otros países, pero para que ustedes cuando vayan leyendo o repasando o vean algún artículo, sepan que si hablan de sala clase 100, equivale a la sala clase A o B. ¿Ya? La clase 10.000 y la C y la clase 100.000 sería
La D, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces voy a preguntar yo. Digo, Marines. Marines Rojas. Marines Rojas. Marines Rojas. ¿No hay? ¿No hay Marines Rojas? Bueno, las personas que yo llame y si no contestan, aunque quiere decir que están con la cámara, no implica que estén con la cámara y no estén pasando clases, igual les voy a poner falta. Marines Rojas, a Auringa le pongo la falta. A ver. Faltas. Marines Rojas. Ya. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? Después no quiero que en el examen se aplacen y digan, no, si no hemos entendido. Un repechaje. ¿Cómo es? ¿Está claro? ¿Todo está claro? ¿Han entendido? ¿Cómo debe ser Vargas López? ¿Cómo debe ser el personal en el área estéril? ¿Cuál es la vestimenta? ¿Cómo se hace el monitoreo del ambiente? Normalmente, doctora, tiene que ser una vestimenta, un overol, que sea estéril claramente, barbijo o... Barbijo aquí se utilizan mascarillas. Ninguna parte del cuerpo tiene que estar en contacto con el medio ambiente porque son productos estériles. Entonces se utilizan capuchas, se utilizan mascarillas, overoles, se utilizan los guantes, las botas. Ninguna parte del cuerpo tiene que estar en contacto directo. Y en cuanto al personal, el personal debe mantener condiciones de higiene, no deben llevar en los bolsillos en nada medicamentos, ningún otro insumo que sea ajeno al proceso productivo. Las personas incluso en las industrias farmacéuticas son educadas en cuanto a su alimentación para que ingresen al área de estériles y no salgan durante un determinado tiempo. ¿Por qué? Porque volver a salir es un protocolo y volver a entrar tendrían que ya utilizar un nuevo uniforme estéril, ¿no? Entonces, algunas empresas toman como política darles el desayuno a sus trabajadores de estériles en la misma empresa. Y el desayuno no es un desayuno, digamos que les van a dar leche o les van a dar algún líquido, les dan un desayuno semisólido de preferencia para que el trabajador no tenga que salir. El trabajador prácticamente educa a su organismo para poder salir en determinada hora de trabajo y poder ir al baño, ¿no? Esto implica en realidad tiempo y sobre todo evitar la contaminación de estar entrando y saliendo. El trabajador en el área de estériles normalmente trabaja de corrido hasta determinado tiempo. Por decirles 4 horas de corrido y a las 4 sale, se cambia, va, almuerza y vuelve. Y vuelve. Entonces, al volver no puede usar la misma ropa. Como ven que o a veces hacen mayor cantidad de horas de corrido y cambian, ya no vuelve directamente, la persona es sustituida por otro trabajador.
y va a hacer otra actividad o ya cumple sus horarios de trabajo. En este caso, el personal recibe capacitación especializada en temas de higiene, en temas de movimiento. Ustedes saben que el mismo organismo, el momento en que uno va, mientras más se mueve, puede desprender partículas, por lo tanto, mientras menos movimiento haya en las áreas estériles, se va a preservar mejor el ambiente y se va a evitar la contaminación, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que se deben considerar en el personal, capacitarlo en cuanto a normas de higiene, capacitarlo en el movimiento en la sala estéril. Como normalmente las maquinarias hacen ruido, entonces los operarios también tienen un sistema de protección auditiva, porque las maquinarias al hacer el cierre, el sellado, o sea, prácticamente hacen mucho ruido, y por ello hay que hacer protección auditiva a los trabajadores. ¿Ya? Los trabajadores también deben someterse a capacitación inicial, entrenamiento inicial, capacitación continua en temas prácticamente de procesos productivos de estériles en diferentes presentaciones. Sabemos que un estéril puede ser una gota oftálmica, un estéril puede ser un suero, un estéril es una ampolla, un producto estéril, ¿qué más puede ser? Tenemos gotas oftálmicas, tenemos ampollas, soluciones parenterales de gran volumen, serían los sueros, de pequeño volumen serían las ampollas, ¿no? Entonces, es necesario saber que un producto estéril se tiene que trabajar en ambientes donde se controla la humedad, la temperatura, se controla el ingreso de aire filtrado y la presencia de microorganismos y tamaño de partículas. Eso es lo que controlamos. ¿Cómo controlamos el tamaño de partículas? Existe un equipo que se llama contador de partículas, que tiene un haz de luz en la parte de atrás. Imagínense ustedes como una escopeta, pero que es una escopeta larga que tiene, no tiene el caño delgado, sino un caño grueso que hace la aspiración. Para hacer el muestreo del aire, tenemos que colocar el medio de cultivo atrás y empezar a caminar lentamente de izquierda, en realidad en forma de cruz en el ambiente, y la toma de aire va hacia atrás y se pega en la placa si es que hubiera microorganismos. Entonces, eso se llama, se saca la placa y se lleva a una estufa y se espera durante determinados días y se hacen las lecturas diarias para ver si ha habido proliferación de microorganismos. Y la parte de control de partículas es igual a un muestreador similar, pero que tiene un haz de luz. Ese haz de luz identifica una partícula, se para y mide la sombra. Por eso es que nosotros decimos que debemos de controlar las partículas, porque las partículas no son contaminantes microbiológicos, pero sí son contaminantes físicos, ¿no? Bueno,
¿Alguna pregunta para su compañera o pasamos directamente ya a la segunda expositora? ¿No hay pregunta? Doctora, es una pregunta de todas las soluciones o ellos pueden ser utilizadas en el próximo. ¿Me puede repetir su pregunta? No la he entendido. Creo que no tiene buena señal, ¿no? ¿Me puede responder? No, un poco más mi señal. El segundo era que todas las soluciones o líquidos después de prepararse se pueden esterilizar aún en su recipiente final. Escríbala su pregunta, escríbala. Solo le escucho todas las preparaciones, no sé qué, y si se pueden esterilizar. ¿Cuáles se esterilizan? Se esterilizan aquellas, para poder esterilizar tenemos que analizar el principio activo. Si el principio activo es estable, si el principio activo no es termolábil, y si el principio activo va a resistir, si lo hacemos por calor seco, va a resistir la temperatura. Si hacemos por calor húmedo, va a resistir la temperatura y la presión y la humedad. ¿Qué otro medio para esterilizar tenemos? Tenemos las radiaciones ionizantes y el método de ultrafiltración. Calor seco, calor húmedo, ultrafiltración y tenemos radiaciones esterilizantes, ¿no es cierto? Escríbanle su preguntita para que le pueda responder. A ver. ¿Todas las soluciones líquidas se pueden esterilizar en su recipiente final? No. ¿Qué le acabo de indicar Abigail? ¿Cuál era la respuesta? Abigail, ¿cuál era la respuesta que le di a su compañera? Alfredo, María Teresa, ¿qué respuesta le di a su compañera a su pregunta? La pregunta es, ¿todas las soluciones o líquidos se pueden esterilizar en su recipiente final? ¿Qué dijo, doctora? ¿Puede repetir? Su compañera pregunta, ¿todas las soluciones o líquidos se pueden esterilizar en su recipiente final? Que yo sepa, las soluciones deben estar libres de microorganismos antes de ser llenado en el recipiente. Ya, ¿qué les acabo de dar yo la respuesta? Yo les acabo de dar una respuesta, ¿qué les dije? Analizar el principio activo. Se debe analizar la estabilidad del principio activo. Si el principio activo es estable el calor, estable la humedad, y normalmente en la industria farmacéutica hacen el proceso de esterilización por ultrafiltración y luego hacen la esterilización en el producto final eligiendo el método si el principio activo es estable. Por ejemplo, un suero fisiológico. Si visitamos una industria farmacéutica, vamos a observar que inician con agua purificada. El agua purificada estéril se llama API. El agua purificada estéril se llama API, de acuerdo a la farmacopea. Trabajan con equipos esterilizados, llenan el reactor con API, que es agua estéril, incorporan el cloruro de sodio, que en este caso debe ser un principio activo estéril, y si no es estéril, se supone que lo van a esterilizar en algún momento. Entonces, se van a imaginar el suero fisiológico al 0,9%. Llenamos el tanque de agua para productos estériles, API, incorporamos el cloruro de sodio, agitamos y luego pasamos por un sistema de cañerías
encuentro un primer filtro de 0,5 micras, encuentro un segundo filtro de 0,25 micras y recién pasa a la aguja eyectora a llenar al envase de plástico que ya está esterilizado por radiación. Se llena el envase, pasa por un soplete, en un sistema de soplete de calor y un sistema de pinzas que al momento en que se ablanda el plástico se cierra con la ayuda de las pinzas. Luego, este suero se coloca en un autoclave, ¿ya? Se programa el autoclave en cuanto a presión, a temperatura y a tiempo, y se procede a hacer la esterilización por autoclavado. Este es un suero fisiológico, es un producto que se hace, que se puede esterilizar por autoclavado. Otro ejemplo les voy a dar de una solución parenteral de pequeño volumen, una ampolla de gentamicina. Se prepara en un reactor estéril, se llena el API, se incorpora la gentamicina, clorhidratos, se agita, se obtiene la solución. Esta solución pasa por un filtro esterilizante de 0,5, de 0,3 y de 0,25. Y luego ya procede a el llenado de líquido en ampollas de 1 ml. Y las ampollas se las va ubicando se verifica control de pelusas, control de partículas, se hace el control visual en un medio donde haya luz, un medio que tenga un fondo blanco y un fondo negro. Las ampollas que presentaran pelusas, que presentaran puntos negros, algo que se detecte visualmente, se las saca de línea y se la rechaza, ¿ya? Entonces, una vez que hemos seleccionado las ampollas, todas, una por una, se debe hacer la revisión. Estas ya no sufren ningún proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque antes de envasarse las ampollas, han sufrido un proceso de esterilización por filtración. Han pasado por un filtro de 0,25 micras, un filtro esterilizante. Eso sería dos productos diferentes que uno está siendo esterilizado como producto terminado y el otro no, porque se ha hecho un proceso esterilizante por filtración. El uno estamos usando un proceso de esterilización mixto. El primero por filtración esterilizante y el segundo por autoclavado. ¿Eso qué implica? Mayor gasto para la empresa, pero asegura que el producto realmente va a estar estéril. ¿Le queda claro? ¿Alfredo? Sí, doctora. Sí, doctora, gracias por responder mi pregunta. Sí, doctor. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Ojo, si no hay preguntas, no quiero que me den un pésimo examen. Andamos mal con los exámenes, andamos pésimo con los exámenes. Eso va a entrar al tercer parcial y su oportunidad y van a tener la oportunidad de recuperar. Pero si no preguntan, no atienden, difícilmente. Bueno, entonces, queda entendida toda la primera parte, ¿no? ¿Está Cruz Morales Mirta? Cruz Morales Mirta. ¿No está su compañera? Cruz Morales Mirta. Voy a mirar qué es lo que le tocaba a ella.
que no han entrado a la clase, pues lamentablemente, a ver qué le tocaba, de qué página. Cruz Morales Mirta, de las 52 a las 57. Vamos a ver qué era. De las 52 a las 57. Doctora, lo Sí. partió esto. Esa página lo partió de la. A ella le tocaba del personal hasta el saneamiento. Y ella no está aquí. Sí, creo que no entró al Zoom. Claro, de personal, que ya hemos hablado, un poco de instalaciones, 52 a las 57. ¿Hasta cuándo? Hasta las 55, hasta la parte de saneamiento. Saneamiento. Ya, lo vamos a hacer conmigo para no tardarnos y no perder el hilo. ¿Ya? Vamos a ir, ahorita les voy a poner la norma y les voy a ir explicando. A ver. Compartir, ¿dónde estoy con la norma abierta? Por acá estoy. Aquí está la norma. Bueno, ¿qué hemos visto del personal? Ya yo les he explicado el personal, ¿no es cierto? El personal, ¿qué dice la norma? Que tiene que ser un número mínimo que trabaje en el área estéril, ¿no? De ser posible, dice, o sea, el proceso de inspección debe realizarse, si se va a hacer inspección, solo de afuera. Por eso es que las áreas estériles siempre tienen ventanales grandes para poder hacer la supervisión, ¿ya? Ya yo les he hablado de la capacitación, que todo el personal debe recibir capacitación, ¿no ve? Con la correcta fabricación, normas de higiene, tiene que haber una capacitación inicial, una capacitación continua, ¿no? En este caso, el punto 17.8 habla de tejidos vivos. Aquí esto corresponde a tejidos animales o cultivos de microorganismos distintos de los usados en el presente proceso. No deben ingresar a las áreas de preparación o productos estériles a menos que se hayan aplicado procedimientos rigurosos y claramente definidos de descontaminación. Entonces, es obvio, ¿no? Que si no están, si estamos haciendo, por ejemplo, ahora estamos haciendo haciendo la suspensión, estamos envasando la suspensión de la vacuna, digamos la vacuna del tétanos. Entonces, ¿qué dice aquí? Es bien claro que personal que está haciendo está manejando otros activos que corresponden a la suspensión de otros microorganismos, no deben estar en el mismo ambiente, ¿no? Bueno, ahora, ya les he explicado de que los niveles de higiene y de limpieza deben ser los más rigurosos. Todos todo el personal debe ser sometido a exámenes periódicos para verificar si no están enfermos, ¿no? Por lo menos en estériles hay que repetirles cada 4 meses, cada 6 meses. Todo el personal en la industria farmacéutica, en la parte técnica, debe someterse a exámenes médicos una vez al año, pero en esta área tiene que ser con un poco más de frecuencia, pueden ser 2 veces al año y por ejemplo incluye también exámenes de la vista, sobre todo aquellas personas que trabajan en el control visual, ¿ya? Del producto terminado. Bueno, Doctora, sí.
En el personal no pueden trabajar mujeres embarazadas, ¿no es? ¿O sí? No, mujeres embarazadas. Por ejemplo, hay un manual donde indica, ¿no? Por ejemplo, las restricciones del cargo. Casi siempre trabajan hombres en el área de estériles. La mujer, por su condición, por el periodo, la regla que le viene en forma mensual, entonces no puede estar entrando y saliendo, ¿no? Peor una embarazada, para nada, pues la embarazada mientras crece la barriga va haciendo presión en la vejiga y quiere ir a orinar cada rato. No pueden trabajar personas embarazadas en el área de estériles. Bueno, entonces aquí hay un pequeño detalle de que en la sala grado D dice el cabello y cuando corresponda la barba deben cubrirse. En realidad no cuando corresponda, siempre debe cubrirse el cabello y la barba, ¿no? Se debe utilizar el uniforme, los cubrecalzados. Aquí están las salas de menos limpia a la más limpia. La C, el cabello igual debe estar cubierto, no es cuando corresponda. De la vestimenta en ninguno de los grados debe desprender partículas. En el grado B y en el grado A, en realidad, aquí no se utilizan gorros, se utilizan como capuchas. O sea, ustedes han visto cómo eran las mujeres, las mascaritas para el carnaval. Así son las capuchas que se utilizan. Son capuchas donde solo se ven los ojos y hay una partecita para la boca y para la nariz. Entonces luego se coloca una máscara encima, ¿no? Por lo tanto, son máscaras especiales que no se empañan, que no permiten el sudor. Además que para evitar el sudor y todo ello, y de estar tan con la ropa tan, como que les digo, molestosa o que nos pueda hacer transpirar, el área tiene que estar climatizada. El ambiente no puede pasar, tiene que estar entre 18 y 20 grados centígrados, ¿ya? Ese es el control que se debe hacer. Bueno, ya les he indicado cómo tiene que ser el personal, limpieza y lavado de ropas. Normalmente se las lava en la misma industria o se contrata una lavandería donde se tiene que hacer el control y se hace un procedimiento de cómo deben de lavarse las prendas. Eso es en cuanto a el personal. Debe cumplir el manual de higiene y el manual de higiene y también el manual de procesos y procedimientos que tenga que ejecutar en el desarrollo de sus actividades. Bueno, en cómo deben ser las áreas para las instalaciones, ¿no? Estas deben ser diseñadas de forma que se evite el ingreso innecesario de personal. En realidad, ¿cómo deben ser? Debe haber un vestidor, para cambiarse la ropa de calle, debe haber otro vestidor para cambiarse la ropa de trabajo. Normalmente en muchas empresas el primer cambio de ropa es una ropa muy ligera para que en el segundo cambio, como se tratan de overoles, no estén incómodas, ¿ya? Entonces, se va del vestidor a una esclusa. La esclusa es un cuarto pequeño que tiene dos puertas, una de ingreso, otra de salida. Entonces vamos a la segunda esclusa donde ya vamos a tener a disponibilidad la ropa estéril. Nos colocamos la ropa estéril, nos colocamos la capucha y nos colocamos la mascarilla y posteriormente las botas o los propiés.
¿ya? De tal manera de que debe haber en la infraestructura el paso del vestidor a una esclusa más limpia y a las áreas productivas. El cielo raso se refiere al techo. Debe ser un techo que está prácticamente liso, donde las pantallas de luz deben estar empotradas y deben facilitar la limpieza. Las tuberías y ductos que puedan haber deben estar identificadas, por ejemplo, con unas rayas blancas, la de agua, con unas rayas verdes, la de gas, ¿no? O con una raya café, la de dióxido por decirle dióxido de nitrógeno, porque no nos olvidemos que para preservar y evitar la oxidación de algunos activos, se burbujea el dióxido de nitrógeno y se elimina el oxígeno. Es una forma de evitar la oxidación de los componentes, ¿no? Entonces, si hay sumideros, drenajes, deben estar identificados y bien ubicados, de tal manera que se evite la contaminación microbiana, ¿no? Las paredes tienen que ser de fácil limpieza, los pisos deben ser uniformes, lisos, las paredes de unión pared-pared tienen que ser cóncava, el pared-piso lo mismo. Bueno, eso sería en cuanto a las instalaciones, y no nos olvidemos que en la instalación debe ingresar aire, ¿no? Este aire tiene que ser un aire tratado y tiene que tener un filtro terminal que nos facilita el control de microorganismos y de partículas. Por lo tanto, los filtros tienen que ser de 0,25. ¿Cada cuánto se deben cambiar los filtros? El aire tiene que entrar por arriba. Tu compañera mostró una figura donde tenía el aire vertical, ¿no? O hay mostrado otra donde la velocidad del aire es de 0,30 metros por segundo, y el aire horizontal, que es 0,45. Cualquiera de los dos, pero ¿cuál es el más utilizado? Es el vertical. Ahora, este aire entra con una fuerza. Esa fuerza se llama, esa fuerza es una presión, ¿no? Esa presión puede ser positiva o puede ser negativa. Es positiva para todos los productos y es negativa para aquellos productos especiales como son hormonas, algunos productos altamente sensibilizantes como algunos antibióticos, ¿ya? Entonces, para poder mantener la calidad del ambiente, se tiene que hacer ciertos cambios por hora. Digamos que en la velocidad del aire se hace 20 cambios por hora, en el área de estériles se hace mayor cantidad de cambios por hora, el 20 creo que es, entre 18 y 20. En cambio, en el área no estéril se llega hasta 30, 40, 50. El área de estériles siempre es el área más exigente, ¿no? En cuanto a los equipos, ¿cómo deben ser los equipos? Los equipos deben ser de acero inoxidable, deben ser del tamaño suficiente de acuerdo al proceso productivo, no deben presentar cables, todos deben ser bajo tierra, depende de los productos que se vayan a elaborar, deben tener procesos de descontaminación, debe tener procesos de inactivación, de limpieza general, limpieza específica. También nosotros podemos hablar de
de que los equipos deben estar, aquellos que reciben, por ejemplo, que necesitan de aire y de presión, como por ejemplo las agujas inyectoras, todas las envasadoras necesitan de aire y presión para poder dosificar. Entonces, este aire también debe ser controlado, ¿no? Debe ser filtrado. Bueno, dice acá que entre los equipos no puede permitirse que una correa transportadora pase a través de una partición de una sala grado B a una de menor grado. Entonces, para ello se prefiere utilizar los túneles de esterilización, ¿no? A ver, ¿qué más puedo decirles de los equipos? De los equipos, o sea, los equipos primero se deben instalar, luego se deben poner en marcha y después de cada producción se debe hacer la limpieza y el mantenimiento. En caso que se debe programar un mantenimiento preventivo dependiendo del uso. El mantenimiento preventivo nos va a evitar que la máquina se vaya a parar en cualquier momento. Pero en caso de recibir el tratamiento preventivo y la máquina se pare, hay que hacer un mantenimiento correctivo, ¿ya? Y si tiene que entrar una persona, un mecánico, a ver el equipo, tiene que entrar cumpliendo las mismas condiciones con las que entra el farmacéutico a preparar el producto, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué llega qué normalmente vamos a tener de equipos? Un reactor. ¿Y ese reactor para qué es? Es para hacer las mezclas. Entonces debe tener conexión con el agua API que vamos a tener. Normalmente el API, el agua para inyección, se encuentra en un tanque reactor en movimiento para evitar la contaminación, pasa por un sistema de radiación y se mantiene a 80 grados centígrados para evitar que esta agua se contamine, siempre va a estar recirculando, ¿ya? En cuanto al saneamiento, se refiere prácticamente a la sanitización periódica que se tiene que hacer a las paredes, a los pisos, a los techos, a los equipos. La sanitización de equipos, por ejemplo, se hace a través in situ cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, un sistema que tenemos que traer hasta el área de estériles, porque el equipo es muy grande y no se lo puede sacar, entonces tenemos que hacer la limpieza y la sanitización dentro del área. Terminada la producción, tenemos que hacer la sanitización, limpieza y la desinfección y colocar un letrero donde indique cuál ha sido el último producto y quién ha hecho la limpieza y fecha y firma, ¿ya? ¿Qué más tenemos en la sanitización? La sanitización en realidad va a permitir controlar la contaminación microbiana. ¿Por qué? Porque estamos utilizando sanitizantes. La sanitización siempre debe programarse con determinados productos y hacer una rotación de los sanitizantes. No hay que olvidarse que el sistema de enjuague debe ser el último enjuague debe ser con agua para inyección, ¿ya?
Bueno, entonces, ¿qué más podemos hablar de hasta la página 57, ¿no? Del proceso. El proceso es lo más importante porque nosotros ya tenemos equipos, ¿qué tenemos aquí que tener en cuenta? Es si nosotros estamos trabajando con microorganismos vivos o atenuados, tenemos que tener un área exclusiva para ellos. No podemos utilizar el área de sueros para elaborar vacunas. No, estos microorganismos vivos deben trabajarse bajo campaña y en un área totalmente independiente de otros productos, ¿ya? O sea, no podemos utilizar los mismos equipos, ¿ya? Entonces, queda claro, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos verificar que la máquina de envasado, una vez que hemos elaborado, hemos envasado, que la máquina de envasado no está en algún punto siendo contaminante? Tenemos que cada cierto tiempo validar la limpieza. ¿Y cómo vamos a validar la limpieza? Tenemos que hacer pasar por las máquinas envasadoras un medio de cultivo, ¿ya? Un medio de cultivo que pase por ahí y luego se recibe y se hace la simulación en vez de llenar un producto, llenamos el medio de cultivo que ha pasado por todas las superficies internas de la máquina y llevamos al proceso de incubación y posterior lectura. Este proceso, en realidad, es un proceso que es 100% igual a un proceso de llenado. Por lo tanto, es un proceso que nos va a permitir realmente verificar si hay contaminación o no hay contaminación, ¿ya? ¿Qué más les puedo hablar del proceso? Es que indica que la presencia de recipientes y materiales que puedan desprender fibras también debe reducirse al mínimo. Eso que tenemos que tener en cuenta. Ustedes son farmacéuticos y el gerente o el responsable de ventas no va a saber. Y si ustedes le encargan uniformes, él puede comprarle uniformes cualquier tipo. Entonces nosotros tenemos que saber qué tipo de telas tenemos que utilizar para hacer los uniformes, ¿ya? Tienen que ser telas que no desprendan fibras para que no sean focos de contaminación por partículas, sobre todo, ¿ya? Bueno, obviamente que nosotros utilizamos otros pequeños instrumentos o materiales de trabajo para disolver conservantes, disolver activos y todo lo que ustedes necesiten. Igual tenemos que hacer la limpieza, tenemos que sanitizar y tenemos que esterilizar, ¿ya? Ahora, si nosotros utilizamos gas comprimido, por decir, o gas de dióxido de nitrógeno, este gas tiene que entrar también filtrado. ¿Para qué? Para evitar la contaminación, ¿no? Se puede establecer límites microbianos, pero como control, pero para el ambiente. No, en un producto no podemos establecer límites microbianos porque el producto está contaminado o no está contaminado, ¿no? Pero sí para el aire, nosotros podemos decir límites microbianos. Límites microbianos, pero referido a qué. Límite microbiano prácticamente en un área estéril no debería haber, ¿no? ¿Han visto ustedes que dice hay menos de uno? No puede haber un microorganismo menos de uno y ya es ninguno. Bueno,
sería hora que nos vamos ya con su compañero a trabajar o a recordar los procesos de esterilización, porque esto lo han visto en cuarto año con su profesora de microbiología. No sé con quién habrán llevado, pero son medios de esterilización. El fundamento es el mismo, donde quiera que estén, aquí o en la China. Y los procesos de esterilización se utilizan para aplicar al producto terminado, a los envases, al producto en proceso. Ya vemos de acuerdo a las características. Antes de pasar a la otra exposición, quiero preguntarles si tienen alguna pregunta sobre la explicación que les he dado, continuando la exposición de su compañera y considerando que la expositora no está presente. Preguntas. Considerando que Cruz Morales Mirta no está presente. Preguntas, jóvenes. ¿Tienen preguntas? Doctora, Jóvenes. Sí, doctora, disculpe una pregunta sobre los límites microbianos que usted dijo que haríamos al ambiente, aparte del aire, digamos, ¿de qué más haríamos? Porque obviamente en el producto terminado no haríamos porque es estéril, ¿no? Y no. No, en realidad límites microbianos aquí, límites microbianos aquí no debería corresponder. ¿Por qué? Perdón, antes, yo usé mal la palabra. No es límites microbianos, es alertas. Sistemas de alerta. Sistema de alerta, normalmente, ¿cuándo vamos a cambiar el filtro? El filtro vamos a cambiar de acuerdo al uso de las salas, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que el conteo microbiano, o sea, si veo que el tamaño de partículas, por ejemplo, ¿en qué puedo yo hacer límites de alerta? En el tamaño de partículas. Tamaño de partículas no más de 3.500, ¿no ves? Yo no voy a llegar nunca a las 3.500. Mi límite de alerta tendría que ser 3.000. Yo tengo 3.000 y antes llego ya, cuento 3.000, quiere decir que mi filtro ya se está saturando y yo tengo que cambiar. Esos son límites de alerta. Perdón, olvídense del límite microbiano, aquí no existe, son límites de alerta, ¿ya? Y sí me está, supuestamente no debería haber contaminación microbiana. Yo tengo que hacer monitoreo y el momento en que se me forma una colonia, yo ya tengo que cambiar el filtro. Entonces, el límite de alerta solamente estaríamos aplicando para, en realidad, el tamaño de partículas, ¿ya? Límite de alerta para tamaño de partículas. ¿Cuándo va a ser alerta? Cuando la empresa se coloca en realidad un parámetro menor al tope, porque si yo agarro y dejo hago y dejo que mis lecturas lleguen hasta 3.500, estoy poniendo en riesgo la calidad del producto. Nunca debo llegar a 3.500, ¿ya? Es como, por ejemplo, una balancita también. Una balanza que tiene una capacidad máxima de 200 gramos. Ustedes nunca van a llegar a los 200 gramos. ¿Para qué? Para evitar que la balanza pierda la sensibilidad. Van a tener que pesar no más de 150, ¿no? Ese es mi límite. Yo no voy a pesar los 200 porque voy a esforzar el equipo y lo puedo descalibrar y ya no, el equipo no va a ser, no va a tener el mismo, las lecturas no van a ser, ya se descalibra el equipo, ya no es lo mismo. Entonces una balanza nunca pueden llegar al límite máximo, siempre tienen que pesar cantidades menores al límite máximo. Lo mismo digo acá, los filtros
van a filtrar, van a dejar, pero van a ir saturándose. El momento en que llegan a 3000, ya debemos cambiarlos, porque no, 3000 va a ser nuestro límite de alerta. ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿Queda claro? Sí, doctora, queda claro. Ya, bueno. ¿Alguna otra pregunta más? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta más? ¿No tienen ninguna pregunta? Jóvenes. No, doctora. Ya, yo no estaba compartiendo la norma, no les estaba compartiendo el documento. No. Uy, yo juraba que estaban mirando la norma y yo hablaba y hablaba y hablaba. Bueno, pero igual, todo lo que les he hablado está en la norma. El lunes pueden darle una leída, si quieren, vayan haciendo su resumen. El lunes podemos volver a tratar el tema. Si es que ustedes no han entendido algo, podemos volver a aclarar, ¿ya? Sí, yo aquí había puesto compartir, no, estoy haciendo otra cosa porque teníamos que ver, ya. Bueno, entonces, ¿les parece? ¿Todavía están cansaditos? ¿Podemos hacer una exposición más de Rodrigo? Ah, no, ¿sería quién? Alfredo. Sí, Alfredo, proceso, ¿no? Oh, Alfredo, creo que habló algo de su tema, ¿sí? No. No, era de esterilización, hasta Ya. Esterilización por calor seco. Ya, vamos entonces, Alfredo. Doctora, se lo pasa a mi compañera Marianela, ella lo va a compartir. Creo que pasa mi computadora es lenta. Ya. Carla Lorena, ¿y quién lo vino? Esta muchacha. Listo. Marianela. Un minuto, ¿ya? Va a extender su cámara, Alfredo. Ya, a ver, Marianela, ¿dónde anda? ¿Marianela Rodríguez? Sí. ¿Sí? Ya, Marianela. Ya, Alfredo puede. Vamos a esperar que su compañera le ponga las diapositivas. ¿Y cómo no me decía yo hable y ni siquiera con mi cámara apagada? Me tienen que cortar, a veces hablo y me olvido. Me olvido que estoy en una camarita. ¿Se ve, doctora? Sí, se ve. Ya, voy a comenzar. Ya, en el tema de esterilización tenemos que la esterilización se puede efectuar por medio de calor húmedo, por esterilización de calor húmedo, por esterilización de calor seco, por oxidación de etileno, por filtración y también por radiación. Siguiente. Ya. Todos los procedimientos deben ser validados. En todo caso. Alfredo, encienda su cámara. No lo veo. Arregle bien su cámara. Está encendida mi cámara, doctora. Ponga bien para que lo vea. Para que lo vea yo y su compañera. Ya. Debe ser validado en todo caso. El método de esterilización debe ser conforme a las autorizaciones de la fabricación y la comercialización. Antes de aprobar el método de esterilización debe demostrarse que sea adecuado para el producto en cuestión de la eficacia y alcanzar los niveles de esterilización. Como
Los indicadores pueden ser biológicos, deben ser considerados solamente como factores adicionales para el proceso de control de la esterilización. Sí, y siguiente punto, identificación del producto de esterilización. Debe existir un sistema claro para distinguir el producto esterilizado y no esterilizado. Entre estas tenemos, por ejemplo, lo que son etiquetas necesarias, tanto en canastas o bandejas, incluyendo el nombre del material y el número de lote, y también el estado de esterilización que se encuentra dicho producto. También se les puede adicionar como son indicadores de cintas de autoclave, que son útiles, pero no garantizan una esterilidad. Siguiente. Ya. ¿Lo cambiaste? En la esterilización térmica es preciso que se registre la presión utilizando tablas de tiempo y temperatura. Se debe controlar y colocar en un punto más frío de la carga, y se recomienda que se haga una segunda sonda para la verificación independiente de dicho sondeo. Las mencionadas tablas y temperaturas deben formar parte del registro del control del lote, y puede efectuarse adicionalmente controles biológicos y químicos, pero no se debe optimizar lo que es los controles físicos, que es la temperatura y el tiempo. ¿Cómo? A ver, perdón, no lo he entendido. ¿Puede volver a repetir? Ya, se pueden efectuar controles biológicos y químicos, pero estos dichos controles no pueden reemplazar lo que es el control físico, que el control físico vendría a ser lo que es la temperatura y el tiempo. Ya. Ya, siguiente. Aquí tenemos lo que es la esterilización con calor húmedo. En esta esterilización es adecuado solo para materiales que puedan mojarse con agua y soluciones acuosas. Entre las soluciones acuosas tenemos lo que son las gotas optámicas. Para controlar dicho proceso se debe tomar en cuenta la temperatura y presión. Los productos, al ser esterilizados, siempre no se trate de recipientes herméticamente cerrados. Debe envolverse con un material que permita la eliminación del aire y vapor, y también esto llega a impedir lo que es la recontaminación después de ser esterilizado. El vapor empleado en dicha esterilización debe ser de calidad, adecuado, y que no contenga aditivos que puedan ser causa de contaminación al producto. Siguiente. La esterilización por calor seco. Cuando se emplea dicho proceso de esterilización, el aire debe circular dentro de la cámara. Entre estos tenemos como equipo que son las estufas. El aire suministrado debe ser pasado por un filtro que retengan a los microorganismos. Si la esterilización tiene por objetivo de eliminar pirógenos, o sea, bacterias, como parte de comprobación deberá efectuarse pruebas de impugnación empleadas en endotoxinas. Y estos acá trabajan en una temperatura entre 160 a 180 grados durante 1 hora a 2 horas a máximo. Listo, doctora, ya terminé. A ver, Alfredo. Sí, doctora. En realidad esto tiene que ser un recordatorio de los procesos de esterilización que ha llevado en microbiología. Y además en farmacotecnia, en operaciones farmacéuticas, ¿no ves? Sí. Ya.
¿Para qué sirve un indicador biológico? Un indicador biológico me indica si hay contaminación biológica o también contaminación. Contaminación biológica sería bacteria, y contaminación química puede ser una sustancia química. ¿Me puede dar un indicador biológico para calor húmedo? A ver. A ver. La gran negativa, doctora. Así como hay reactivos, también hay Sí. indicadores biológicos. Los indicadores biológicos son microorganismos determinados para calor seco, para calor húmedo. Nada. Para calor húmedo. ¿No conoce al Stereothermophilus? Aerus, Escherichia coli. No. Lo dije, pero gran negativo. ¿Mm? Sí, doctora. Escherichia coli. ¿Sí? No. Para calor húmedo aureus. tampoco. El bacilo, a ver, el indicador biológico para todos, se supone que lo saben ya desde técnica. El indicador biológico que se utiliza para esterilización por vapor y por autoclave es el bacilo Stereothermophilus, ¿ya? Ese es para calor húmedo o para autoclave, ¿ya? ¿Queda claro? Sí. Y para calor seco, Staphylococcus aureus. no. No, por favor, Alfredo, no. Ya, doctora. ¿Cuál sería? Sería el Bacillus Los bacilos. Bacillus atrophaus, Subtilis. Subtilis, ¿ya? O sea, eso ¿Cómo dijo el del húmedo, doctora? Disculpe, ¿Bacillus qué? Stereothermophilus. Termófilo. Stereothermophilus. Stereothermophilus, ¿no? Y los indicadores biológicos en realidad se utilizan para validar los procesos de esterilización y están prácticamente ya son específicos para el tipo de esterilización que están aplicando. Sí, también es el Atrophaeus, el que su compañera acaba de decir, se utiliza y hay también, por ejemplo, para el método de óxido de etileno, es el mismo. Todo el tiempo se está trabajando en el mejoramiento de las cepas, ¿no? ¿Para qué? Para que estas se transformen en indicadores biológicos de alta sensibilidad. Bueno, le pregunto, a ver, Alfredo, si yo tengo unas ampollas ¿de qué vamos a darles? De diclofenaco.
¿qué método de esterilización utilizaría? ¿Qué hiciera? O sea, usted es el regente. Usted es, perdón, el encargado de producción. Y le dicen, bueno, vamos a empezar a hacer diclofenaco en ampollas. Sería por autoclave. Pero así nomás me va a decir usted a la adivinanza. ¿Qué tendría que hacer primero? Una revisión bibliográfica de la molécula que va a utilizar. Su diclofenaco, ¿cómo es? ¿Es diclofenaco base? ¿Es diclofenaco clorhidrato? ¿En qué forma está el diclofenaco? ¿No? Segundo paso. Sabiendo en qué forma está ese diclofenaco, tendría que verificar bibliografía de su estabilidad. ¿Es estable? ¿Cómo es estable? Hay algunos productos que son estables a determinado pH. Hay productos que son termolábiles. Entonces, tengo que ver la estabilidad de esa molécula. Y posteriormente tendré que buscar, ya usted con la estabilidad va a determinar si el producto necesita o requiere esterilización va a soportar esterilización por calor, por autoclave, va a hacer una filtración esterilizante. ¿Cómo va a aplicar? ¿Ya? O sea, no me pueden decir directamente calor húmedo, calor seco, si no conocen las características de los componentes, excepto, nunca se pueden equivocar cuando yo les pregunte de un antibiótico en solución. ¿Cuál es el método de esterilización? Alfredo, de un antibiótico. ¿Cuál es el método de esterilización para un antibiótico que esté disuelto? Por ejemplo, amicacina, clindamicina, a ver qué más puedo decirle. Amicacina, clindamicina, gentamicina. ¿Cuál sería el método de esterilización? Por filtración. Por filtración, doctora. Filtración esterilizante. ¿Por qué? Porque los antibióticos no resisten temperaturas, son termolábiles, ¿no? A ver, Alfredo, ¿qué método usted seleccionaría si yo le digo que vamos a elaborar ampollas de B12? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Qué método de esterilización utilizaría para ampollas que tengan vitamina B12 o complejo B? Ya. Complejo B. Filtración, doctora. Filtración esterilizante. ¿Por qué? Porque Sí, son vitaminas, son termolábiles, ¿no? O sea, para eso, o sea, es necesario, o sea, nunca pueden esterilizar, ni por autoclave, ni por calor seco, ni por calor húmedo, las vitaminas ni los antibióticos, ¿ya? Pueden trabajar por filtración esterilizante, sí o sí, o también pueden trabajar en condiciones asépticas siempre y cuando sus materiales de partida sean estériles. ¿Ya? Alfredo, ¿cuál es el fundamento del calor
húmedo. ¿Cómo se fundamenta? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cómo, en otras palabras, cómo el calor húmedo elimina a los microorganismos? Aquí más o menos es el fundamento de cómo actúa Sí, fundamento. ¿Cómo? por la desnaturalización de proteínas. El calor húmedo provoca desnaturalización de proteínas y degradación de los microorganismos, que lo conduce a su muerte. Exacto, desnaturalización de proteínas, ¿no? Desnaturalización y coagulación de proteínas. ¿Y del calor seco? Del calor seco. ¿Cuál sería? ¿Es desnaturalización o no? Sí. ¿Sí o no? A ver. Sí, ¿Cómo doctor. es? ¿No es por oxidación? El seco es por oxidación. Por oxidación, ya. Y si utilizo filtración esterilizante, ¿cuál es el fundamento? Estamos usando filtración esterilizante. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cómo Se basa retira? en que los filtros eliminan los microorganismos en retención. Por tamización, ¿no? Estoy tamizando, los tengo arriba. Sí. Ya, no se olviden de que siempre y cuando sean mayores a 0,25 micrones. Si un microorganismo más pequeño va a pasar 0,25. El filtro de membrana que utilicen tiene que ser un filtro con un diámetro de poro de 0,25 micras. Normalmente estos filtros son de polivinilo, del tetra, pueden ser sulfonas, pueden ser nylon, pueden ser de fluoroetileno, ¿ya? Entonces, el diámetro de poro 0,25 micras, ¿ya? Y el fundamento es por tamización. Bueno, ya hemos hecho toda la parte de BPMs. Doctora, Sí, doctora, falta que mi compañera exponga lo otro, que es esterilización por ácido, por radiación. sí, radiación y oxidación. ¿Está su compañera? Sí, es Marianela. doctora. Sí, doctora. Marianela, ya. Marianela va a hacer la exposición y terminamos acá. Y el día lunes, ¿está Álvaro? No, está Dayana, Paola. Dayana, Paola, le avisan a su compañera, lunes, Dayana, Paola, artículo científico, Mamani Aika, aerosoles, oftálmicas, terceros Cabrera, todos tienen que estar con su tema listo, ¿ya? El lunes vamos a pasar desde la 1 hasta las 4 de la tarde. Nos vamos a sacudir y vamos a pasar y nos vamos a poner al día, ¿listo?
Ya, vamos Marianela, le paso, ¿dónde está Marianela? Marianela. Yo estoy compartiendo, Es la que doctora. está compartiendo, doctora. Ya. Bueno, entonces Marianela continúa con esterilización por radiación, ¿no? Sí, buenas noches, doctora. Yo voy a hablar sobre esterilización por radiación. Los principales métodos de radiación ionizante usados en esterilización son los rayos beta o con electrones acelerados y los rayos gamma. Este tipo de esterilización actúa sobre el ADN de los microorganismos, impide su multiplicación y de esa manera causa la ruptura de cadenas y enlaces transversales en el ADN del microorganismo, lo que lo conduce a la muerte, ¿no? Esta radiación ionizante se aplica en medicamentos en estado sólido que son lábiles al calor, como las vitaminas, los antibióticos, los esteroides, las hormonas, los sistemas terapéuticos de implantación. Y en material médico que sea plástico, sensible al calor y que sea incapaz de soportar otro tipo de esterilización térmica, como por ejemplo pueden ser las jeringuillas. Disculpa, compañera, no están compartiendo, no entiendo la diapositiva. ¿No se ve mi diapositiva? No. ¿Ahora? Sí, ya se ve, María. ¿Ahora sí? Ya. Ya, como decía, los métodos utilizados de esterilización por radiación son los rayos gamma y los rayos beta con electrones acelerados. Las aplicaciones, como decía, son medicamentos en estado sólido que son lábiles al calor, como las vitaminas, antibióticos, hormonas, esteroides y sistemas terapéuticos de implantación, ¿no? Como lo que vemos acá en las imágenes. También se esteriliza con radiación ionizante el material médico plástico que sea sensible al calor o que sea incapaz de soportar otro tipo de esterilización térmica, como las jeringuillas, agujas, catéteres, prótesis, placas Petri, sutura e implantes quirúrgicos. La esterilización por radiación ionizante tiene ventajas y tiene inconvenientes. Una de las ventajas sería que al producirse un ligero aumento en la temperatura del producto esterilizado, induce menos alteración del calor sobre el producto y la eficacia letal es la misma. El proceso de esterilización se puede controlar, se puede controlar la dosis de radiación del producto y el proceso se realiza de manera continua, mientras que la mayoría de los productos solamente se realiza por lote, ¿no? Un inconveniente sería que la elevación de la temperatura podría afectar el vidrio y algunos plásticos, lo que provocaría el cambio de color y aumento de su fragilidad, y el elevado costo de la producción de radiación, lo que obliga a tener instalaciones complejas, grandes, y sería un método adecuado para uso a gran escala. Con respecto al equipamiento que se utiliza para la esterilización por radiación, en el caso de los equipos de radiación gamma, debemos considerar 3 elementos que serían la fuente de irradiación, el blindaje biológico y el sistema de movimiento del equipo. La fuente de irradiación para el sistema de esterilización gamma sería el cobalto 60 y el cesio 137. El blindaje biológico se refiere a garantizar la seguridad del personal que está utilizando el equipo y evitar daños en el medio ambiente. El almacenamiento del equipo que va a emitir la radiación debe almacenarse en pozos llenos de agua que se encuentran a una profundidad de 4 metros. Y el sistema de movimiento debe asegurar que todos los puntos reciban la misma irradiación y que sea de manera uniforme, ¿no? Eso va a garantizar la esterilización de todo el producto al mismo tiempo. Es por eso que en este tipo de equipo se utilizaría una cinta transportadora en zigzag.
En el caso de los equipos de irradiación beta, de la misma manera debemos considerar estos tres elementos que son la fuente de irradiación, que en este caso serían los aceleradores de electrones, que son de dos tipos, que son los lineales y los de Van Graff. Y el blindaje biológico de la misma forma, protegiendo al personal, al medio ambiente. Y el sistema de movimiento para este tipo de equipos sería que el producto debe recibir la radiación de manera uniforme y esto se produce al someter al producto bajo un haz de electrones que pasa sobre una cinta transportadora y de esa manera se consigue la esterilización. Durante el proceso debemos considerar que el principal parámetro que hay que controlar sería la dosis de radiación. Existe una dosis mínima y una dosis máxima. La dosis mínima debe ser igual en todos los puntos y esta dosis mínima debe ser necesaria para producir la esterilización. La dosis máxima se encuentra en función a la resistencia del producto, de los niveles de la exposición máxima del personal y de los posibles residuos radioactivos que podría provocar esta radiación. También depende mucho del tiempo de la exposición, del poder de penetración de la radiación en el producto, que está relacionada de forma directa con el voltaje de la fuente y la densidad del material. Y la unidad de dosificación sería el kilogray. Para determinar si la dosis que recibió para la esterilización se utilizan indicadores físico-químicos, que serían dosímetros, que son como cilindros que pueden ser de plástico, o cubos que son coloreados y aumentan la intensidad a mayor radiación. En el caso de los equipos gamma, estos dosímetros necesitarían un tiempo de más o menos 20 horas para producir la esterilización, y en el caso de los aceleradores de electrones o la radiación beta solo necesitaría unos minutos, entonces esa sería su mayor ventaja. Los indicadores biológicos podrían ser las esporas de Bacillus pumilus, que deberían encontrarse por indicador a una dosis más o menos de 10 a la 7 o 10 a la 8 para garantizar la esterilización. Nuestra BPM considera que el dosímetro debe encontrarse en la cámara en todo momento, y después de que se hace la esterilización se debe verificar mediante absorbancia si se cumplió el cometido, ¿no? Después el material debe manipularse evitando la confusión. Es decir, que debemos tener en cuenta que cuando esterilizamos el material no se confunda cuando estamos haciendo el proceso. En cuanto a la seguridad y validación, para proteger al personal y prevenir riesgos radioactivos, existen normas internacionales y normas locales, ¿no? Que aseguran que las zonas de trabajo deben estar correctamente señalizadas, controladas y vigiladas. En cuanto a los residuos de radioactividad en el material esterilizado, los materiales esterilizados con radiación gamma nunca son radiactivos. Sin embargo, los electrones acelerados sí podrían tener algún tipo de contaminación, donde hay riesgo de que se produzcan radionucleidos. Ahora voy a pasar a hablar sobre la esterilización por agentes químicos. Uno de ellos y el más utilizado sería el gas inflamable explosivo denominado óxido de etileno. Su uso es restringido y al mezclarlo con dióxido de carbono podría ser seguro para manipularlo. En nuestra BPM considera que al debe usarse únicamente cuando ningún otro método es viable, y debe asegurarse que no surta ningún efecto nocivo al producto y que las condiciones en las que se manipula también sean las correctas, ¿no? El mecanismo que produce de esterilización es a través de la alquilación de moléculas nucleofílicas, que son esenciales para la reproducción de la célula,
y que de esta forma sería la que va a producir la esterilización y la muerte del microorganismo. El óxido de etileno se aplica en productos sólidos compatibles químicamente con el gas, materiales plásticos y de acero inoxidable, artículos de goma, instrumental médico delicado, dispositivos de administración parenteral, agujas hipodérmicas, jeringas de plástico, siempre que sea permeable al vapor y al aire, ¿no? En esa clase de productos se puede utilizar el óxido de etileno. La BPM indica que el ciclo de esterilización debe ser controlado también mediante marcadores biológicos. Las ventajas del óxido de etileno serían que es una gran alternativa a la esterilización por calor. Las instalaciones son más sencillas, menos costosas y existe variedad de esterilizadores de diferentes tamaños adaptables. Y los inconvenientes serían que los ciclos de esterilización son muy complejos, variables, que se deben controlar y de muy larga duración. Existe elevada toxicidad, lo que obliga a adoptar medidas de seguridad para evitar intoxicaciones para el personal, porque podría ser vesicante y podría producir irritación de las vías respiratorias, lesión pulmonar y otros síntomas, ¿no? Como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, y puede considerarse mutagénico y carcinógeno. Los equipos de esterilización con óxido de etileno son cámaras de acero inoxidable de diferente tamaño según la necesidad, y estos equipos constan de una cámara de esterilización de doble camisa para el calentamiento de la cámara con vapor o agua caliente, una bomba de vacío para eliminar el aire dentro de la cámara, una bombona de óxido de etileno conectada a la cámara a través de un vaporizador, una entrada de aire a la cámara provista de filtro esterilizante y un panel de control para controlar la temperatura, la presión y la humedad dentro de la cámara durante todo el ciclo de esterilización. En el proceso, la actividad letal del dióxido de etileno depende de la concentración del gas, de la temperatura, del contenido de agua dentro del microorganismo, del tiempo de exposición, de la naturaleza y la permeabilidad al gas. Nuestra BPM dice que es esencial el contacto entre el gas y las células microbianas y para evitar microorganismos envueltos en cristales o proteínas secas que pudieran influir en el proceso. Los indicadores de esterilidad que mencionaba pueden ser indicadores físico-químicos, que son tiras o discos de papel, que son tratados químicamente y que indican un cambio de coloración si la carga se ha realizado o esterilizado de manera eficiente. Y el indicador biológico podría ser el Bacillus subtilis, la variedad Níger, con un contenido de 10 a la 4 a 10 a la 9 esporas, y cada lote debe incluir indicadores biológicos en cada carga del esterilizador que se distribuyen por toda la carga. La toxicidad exige estrictas medidas de seguridad en las instalaciones y el cumplimiento de las normas de seguridad para evitar la exposición a los trabajadores, ¿no? Ahora mencionaremos sobre la filtración de productos que no pueden ser esterilizados en su recipiente final. Indica la norma que siempre que sea posible, los productos deben ser esterilizados en su recipiente final. Y si ciertas soluciones y líquidos no pueden ser esterilizados en su recipiente final, deberían ser filtrados a través de un filtro estéril con poros de 0,22 a 0,25, como mencionó la autora, o que tengan características equivalentes para retención de microorganismos. También indica que debido al riesgo adicional que podría significar el empleo del método de filtración, se debería emplear un filtro de doble capa de filtración o efectuar una segunda filtración con otro filtro para que pueda retener microorganismos que se encuentren
en el producto. No deben emplearse filtros que desprendan fibras. Debe controlarse también la integridad del filtro que se está empleando y no debe usarse el mismo filtro durante más de un día de trabajo a menos que la inocuidad del uso del filtro sea comprobada. También se dice que el filtro debe ser de naturaleza tal que no afecte el producto, eliminando alguno de sus ingredientes o agregándole alguna sustancia. Sobre el terminado de productos estériles, nuestra BPM indica que los recipientes deben ser cerrados mediante métodos debidamente comprobados y se debe verificar la integridad de las muestras empleando procedimientos adecuados. Deben ser cerrados herméticamente al vacío. También se debe hacer control de calidad, pruebas de esterilidad a los productos terminados y aquellos lotes que no pasen la prueba inicial no pueden ser aprobados, ¿no? Cuando se trata de productos inyectables se debe considerar el control de agua y para las soluciones de infusión de gran volumen el control de agua también debe efectuarse. Se debe efectuar el control de agua para poder autorizar o que el producto pase la prueba, ¿no? Y los recipientes llenos deben inspeccionarse individualmente. La persona que va a verificar o va a realizar la inspección o control del producto final de estos recipientes debe someterse a controles regulares de la vista o utilizar anteojos en caso de que fuera necesario y tener descansos frecuentes para que sea efectivo el proceso de control. Esto es lo que mencionaba, que los lotes que no pasan la prueba inicial no pueden ser aprobados y que los productos inyectables se debe hacer un control de agua para verificar si no contienen toxinas. Eso es todo. Ya, Marianela, ¿me puede dar algún ejemplo de óxido de etileno? ¿Algún producto, algún insumo que se utilice? Para esterilizar. Ajá. Generalmente los productos de uso parenteral podrían esterilizarse con óxido de etileno. Los productos de administración parenteral y otros productos de uso médico como las jeringas, material de plástico que pueda ser eso, sobre todo óxido de etileno, radiaciones gamma, se utilizan para radiaciones UV para envases. Se utiliza el óxido de etileno para equipos de suero, para bránulas, para cánulas, para este tipo de insumos. Sin embargo, es importante recordar o dar a conocer que el óxido de etileno, al ser un poco tóxico, necesita un periodo de aireación. Se hace la esterilización, pero se debe airear el producto durante unas 4 o 5 horas recién para poder utilizar, ¿ya? Es en realidad las que son menos agresivas, pero son efectivas, son las radiaciones gamma y también las gamma. Las UV se utiliza, por ejemplo, para los sistemas de tratamiento de agua, para las cañerías donde pasan los sistemas de tratamiento, puede pasar por UV, se puede hacer la recirculación, en algún momento colocar UV, pero las UV no pueden tener contacto con el ser humano, ¿no? O sea,
siempre y cuando no haya contacto directo, sobre todo con la vista. Existen ahora sanitizadores en forma, digamos, de pistolitas para superficies, pero cuando uno hace uso de este esterilizador tiene que prácticamente cubrirse los ojos con gafas especiales que protegen de los UV, ¿no es cierto? Está prohibido para el contacto directo con el ser humano. Solo se utiliza para materiales totalmente inermes. Bueno, está claro el tema de esterilización con radiaciones, jóvenes, sobre todo para envases, equipos de suero, envases de suero, de cualquier tipo de envase de polipropileno, de polietileno, de polietilenos de alta y de baja densidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes, para su compañera? No, doctora. No, doctora. Listo, si no hay preguntas, entonces quedamos aquí y nos vemos el lunes. Vayan haciendo su resumen de las BPM para que estudien para su parcial. Vayan haciendo el resumen y el lunes podemos ver algunas preguntas que hayan quedado tal vez en el aire y que no han podido ustedes manifestarlas, pero vayan haciendo sus resúmenes. ¿Listo? Doctora, buenas noches. ¿Entonces pasaremos virtual o presencial? Presencial. Doctora, Presencial. Sí. soluciones parenterales, ¿vamos a exponer igual ese tema? Sí, por supuesto. O sea, ahorita ya terminamos BPMs, por lo tanto vamos a hacer todos los temas de estériles, gotas oftálmicas, soluciones parenterales de gran volumen, de pequeño volumen, vamos a hacer el tema de micrones. Creo que hay un tema que nos hemos saltado y es la microencapsulación. Y continuamos. Todos los que tienen que exponer tienen que estar con sus temas listos para el día lunes, ¿ya? Bueno, nos vemos entonces. Vayan bien comidos, lleven dulces para que no se duerman, lleven café, lleven lo que quieran. Nos vemos lunes, ¿listo? Está bien, doctora, gracias. Listo, chao jóvenes, chao.